Bueno, en el día de hoy me corresponde finalizar con el ciclo de conferencias de este postdoctorado de alta gerencia. Mi exposición se intitula Perfil de la alta gerencia y sus contextos caracterizadores. Antes de hablar de esos contextos caracterizadores de la alta gerencia, hay que señalar que toda organización presenta en una pirámide tres niveles. Vamos al nivel inferior, no bajo. El nivel inferior, estamos hablando de la gerencia de primera línea. Esta gerencia es importante. Este nivel es importante puesto que es el nivel operativo, el generador de bienes y servicios, que es lo que pone a disposición de la sociedad esta organización y le permite la obtención de su renta. En el punto intermedio de la pirámide contamos con la gerencia media, que es la supervisora del nivel de la gerencia de primera línea, a los fines de que cumpla con las obligaciones, cumpla con las funciones establecidas en los manuales de la organización, manual descriptivo de cargo, manuales funcionales, manuales de producción, manuales de generación de actividades. Y en el punto superior, en el ápice de esa pirámide, vamos a encontrar la alta gerencia. ¿Y qué es la alta gerencia? La alta gerencia es el conjunto de talento humano encargado de el funcionamiento integral de las tomas de decisiones de la empresa y responsable de la generación de esas rentas. Las medidas que deben ser tomadas estratégicamente para el funcionamiento de la organización. Pero la alta gerencia, ¿qué es? ¿Son jefes o son líderes? Ese es el segundo punto que es importante tomar en cuenta, puesto que el término de líder es la primera característica esencial de la alta gerencia. Pero, ¿por qué no son jefes? Porque el criterio de jefatura, el criterio de jefe, está sustentado en una autoridad, en el criterio de autoridad, de mando, de coerción, de obligar a que se cumplan las funciones establecidas en los diferentes manuales. Mientras que el término de líder, de liderazgo, y que explicaremos más adelante, parte del hecho de la característica esencial que es la empatía, el convencimiento, la tolerancia, como tres criterios esenciales para su funcionamiento y sus resultados. La alta gerencia entonces se caracteriza por una serie de condiciones que son necesarias, que son vinculantes para toda la organización, porque el criterio de autoridad, de coerción, no es incluyente, sino que es excluyente. Invita a los diferentes niveles funcionales a que no cumplan adecuadamente con esas funciones. La alta gerencia entonces está constituida por el cuerpo directivo. Ese cuerpo directivo está constituido por el eje central, que es el director ejecutivo, es decir, el Chief Executive Officer, el CEO. Así es que se le denomina. De ahora en adelante se ha tomado como un modismo, como una moda, pero siempre ha sido su nombre, director ejecutivo. Cuenta de igual manera con el director de operaciones, el director financiero, el director de comunicaciones, el director de marketing o comercial, el director de información, el director tecnológico. Y fíjense que no les he mencionado el director de recursos humanos. ¿Por qué? Porque inicialmente
recursos humanos estaba dentro del eje de la dirección de operaciones. Con el tiempo, por el exceso de trabajo, de funciones, la dirección de operaciones se fraccionó y se dio la creación de la dirección de operaciones. Todas estas direcciones, indudablemente que con el tiempo se han ido incrementando porque las necesidades sociales han conllevado a que esto ocurra. Por ejemplo, muchas empresas, grandes empresas y ya las medianas, hablan de la dirección de la mujer, de la dirección de la biodiversidad, puesto que hay un segmento poblacional que se ha hecho visible, ha reclamado su espacio en la sociedad. Estamos hablando de la sexodiversidad y ha ganado espacio, así de simple. Y las organizaciones parten del hecho de su funcionamiento, no de la creación de crisis. Pero ¿cuáles son esas condiciones intrínsecas de la alta gerencia? Ya señalamos que como marco diferenciador de los diferentes niveles de gerencia en razón de esa pirámide que ya hablamos, está precisamente sustentado en la palabra mando, no autoridad, sino mando, los niveles de mando, hasta dónde llega su dimensión de mando, su influencia, porque ese término tenemos que acuñarlo dentro de la alta gerencia, no violencia para que funcione, sino influencia para que funcione, persuasión para que funcione, no coacción para que funcione. Entonces, la primera clave dentro de lo que es la alta gerencia, dentro de lo que es el perfil de la alta gerencia, es la palabra liderazgo. Pero no como un simple cliché. Es el líder, no. Es una palabra que está sustentada, que debe estar sustentada por una serie de características. A su vez, esas características, si bien son prioritarias en la alta gerencia, no significa de que no puedan estar o no vayan a estar presentes en los diferentes niveles gerenciales. Lo que sucede es que los tomadores de decisiones están en el ápice de la pirámide, no en las gerencias de primera línea, no en la gerencia media, sino en el ápice, los tomadores de decisiones, los responsables de la organización, los que tienen la obligación de cumplir con la naturaleza de esa organización. ¿Y dónde está la naturaleza de la organización? En su acta constitutiva, donde se señala específicamente a qué se dedica esa organización. Hablamos entonces de la primera condición intrínseca de la alta gerencia, como es el liderazgo. Esa segunda condición intrínseca está referida a la necesidad de la formación general, pero de igual manera de la formación gerencial. Esas son características, las dos primeras características de la alta gerencia, pero la alta gerencia es responsable de su formación y también de incidir en la formación de los niveles que ya hablamos, de la gerencia media y de la gerencia de primera línea, pero de igual manera de todo su talento humano. La tercera característica intrínseca, esa más que característica, condición, porque características las vamos a ver en cada una de estas condiciones. Va a ser el sostenimiento de una cultura organizacional. Esas son las tres condiciones que muchos autores las refieren como características y luego hablan de elementos de cada una de esas condiciones. No,
Esas son las condiciones con unas dimensiones que veremos más adelante. ¿Y qué es liderazgo? Cuando hablamos de liderazgo estamos hablando de juego de fútbol, de partidos políticos, de elecciones, pero también del funcionamiento económico, porque toda organización apunta a un fin de lucro, toda organización empresarial. ¿Por qué hago énfasis en esta situación de organización empresarial? Porque la alta gerencia la conseguimos en el sector económico, en el sector empresarial, pero también en el sector social. Y hablamos de líderes sociales, hablamos de alta gerencia social. Lo encontramos en los juegos de fútbol, en el deporte, lo encontramos hasta en nuestra persona, la alta gerencia. ¿Cómo nos vendemos? ¿Qué imagen queremos dar? ¿Qué parte de nuestra personalidad queremos hacer relevante para obtener un fin hasta de lucro? Lo vemos en las concursantes de belleza, lo vemos en esta Miss Venezuela que llegó a primera finalista y le ha sacado punta y mucha punta a toda su participación en el concurso de Miss Universo y luego en el show montado alrededor de su figura, al punto que desplazó en imagen a la Miss Universo. Eso es saber gerenciar, eso es tener un nivel alto de gerencia. Pero entonces, liderazgo es la acción de hacer que los demás hagan lo que les indica esta persona llamada líder. La posibilidad de esta persona llamada líder, es decir, de ejecutar liderazgo, de conducir a otras personas para que hagan lo que él les está indicando, les está señalando, les está recomendando. Eso es clave dentro de lo que es liderazgo. Liderazgo no es una simple palabra, no. Tiene un trasfondo vital. Hablábamos de Napoleón Bonaparte como líder, el liderazgo de Napoleón Bonaparte. Pero qué distinto al liderazgo de Simón Bolívar, y los dos estaban en la misma ruta de guerra, de independencias. Entonces, cuando hablamos de liderazgo, nos referimos a la capacidad de conducir a las personas y de, insisto, y de que hagan esas personas lo que se les está indicando. Ya entonces vimos de que el líder no es lo mismo que el jefe. Lo digo distinto, de que el jefe es lo mismo que el líder. En uno hay coacción, en uno hay autoridad, en uno hay poder, en uno hay violencia, posiciones extremas, y en el otro hay saber conducir, manejar inteligentemente, astutamente a las personas, a sus equipos. Estamos entonces hablando del primer caso, el autoritario, el jefe, y en el segundo caso, el líder. ¿Cuáles son las características de forma general de un líder? Las características entonces son dirigir, guiar, persuadir, empoderar, delegar, hacer responsables a los demás de unas acciones esenciales para la organización. De igual manera, el líder debe asumir responsabilidades y celebrar los logros en conjunto, porque el triunfo no es de él, el triunfo es de todo ese equipo que él condujo a que se cumpliera con la meta de la organización, no que se cumpla lo que la persona que se dice llamar líder quiera, porque ese es el jefe. Mientras que cuando se cumple la meta organizacional, ese es el líder. Pero con el jefe también se cumplen las
funciones de la organización, las metas de la organización, sí, pero no lleva la misma carga de responsabilidades, de obligaciones, porque en el caso del jefe hay una coacción, mientras que en el caso del líder hay un gusto en hacerlo. Es la presencia, es ganarse su puesto en la organización. ¿Cuál es la importancia del líder? El criterio humanitario, punto. Esencial, el criterio humanitario. El criterio humanitario de la organización, característica transversal, importante, esencial, como lo estoy señalando. El punto humanitario, pero de repente cualquier poseedor, dueño de una organización dice, pero es que eso no da dinero. Sí da dinero, porque en este sentido se gana el compromiso de todo. Con autoridad no se gana mucho ese compromiso para un hacer. Pero sin embargo, dentro de lo que es la teoría de la administración, contamos con una tipología de líderes muy distintos. Lo que sucede que esa tipología se comenzó a generar desde las primeras teorías de la administración. Y hablamos de el liderazgo autoritario, hablamos del liderazgo democrático, hablamos del liderazgo laissez-faire, hablamos del liderazgo burocrático, hablamos de ese liderazgo carismático, hablamos de ya les señalé, el democrático participativo, pero de igual manera, y que son tipologías que han surgido en los últimos tiempos, tenemos el liderazgo estratégico, tenemos el liderazgo transaccional, tenemos el liderazgo transformacional. Entonces, fíjese que la historia de la teoría, de las teorías administrativas, nos han permitido, desde un primer liderazgo con esa teoría de la administración científica y la clásica, donde surgió un liderazgo autoritario porque la producción extrema, las 12 horas, 14 horas de trabajo, el mal pago, la mala remuneración, las pocas beneficios sociales, beneficios económicos, pero sobre todo, y era lo que estaba tratando de dejar de último, la protección social, que sí está presente en el día de hoy en los tipos de liderazgo, que son estos transformacional. Es vital considerar esa escala de liderazgo. ¿Por qué? Porque entonces vamos a esas características, a esas cualidades, insisto más que características, en cualidades que el liderazgo debe sostener, debe ostentar, porque es ostentado, esa es una riqueza, la ostentación es riqueza. Un liderazgo con estas características cumple de manera excelente con su función en una organización. Y los resultados siempre son así, porque es que el liderazgo, recordemos, y eso es muy trillado, esa frase que voy a repetir, el liderazgo nace, es decir, es biológico, es genético, nace o se hace. Hay autores que dicen que el liderazgo o con el liderazgo se nace. Otros dicen que no, que es cultural y se hace, es educativo, se forma en la casa y se forma en la escuela. Es decir, se hace. Otros señalan que son las dos. No hay ciencia cierta con respecto a eso. Particularmente yo comparto de que van las dos cosas juntas. Se nace
y se hace. Lo que sucede es que ese liderazgo formado en la casa es porque tenemos una influencia, padre, madre o los dos, incidiendo con su conducta, con el modelaje. Se aprende entonces, es decir, se hace el liderazgo, el ser un líder. De allí que yo no puedo, honestamente, en el día de hoy, decirles, no es que se hace, no es que se nace. Vamos a colocarlo en una balanza, 50% de nacimiento genético, es decir, biológico, y 50% dentro de esa balanza se hace. Ustedes, por ejemplo, están en este momento, están contribuyendo a seguir haciéndose, porque estoy seguro que ustedes tienen alguna de esas características, ahora sí, características que presenta el liderazgo. Una de las primeras características es esta, saber delegar. Porque cuando se sabe delegar, se está evaluando a su talento humano. Se está generando confianza. Y esa confianza se comprueba midiéndose resultados. Eso es siguiendo la teoría clásica, no la administrativa, sino el paradigma clásico racionalista donde todo lo medimos, pero también se comprueba cualitativamente con la conducta del que recibe la delegación. Hay que ser claros en esto, y es que las organizaciones, dependiendo de su naturaleza, es decir, su objeto de funcionamiento, va a generar ella misma forma de que esa confianza y la justificación para delegar esa confianza está presente. Segunda característica, debe escuchar y comunicarse. Eso sí, la comunicación, recordemos, debe ser efectiva. La comunicación no puede ser un accidente, debe ser efectiva. ¿Y qué significa comunicación efectiva? ¿Qué significa esa comunicación efectiva? ¿Cuántos de ustedes han hablado de comunicación efectiva? ¿Cómo la realizan? Cada organización, a su vez, porque las organizaciones son inteligentes, per se, porque hay una confluencia de talento humano y cada uno va a ir dejando lo mejor que tienen de sí. Eso es un proceso automático. Eso no es algo que se va a forzar. Aún en aquellas organizaciones con un criterio de jefatura o de un liderazgo autoritario que no es el más recomendado. Pero fíjese de que yo no recomendé ningún tipo de liderazgo, porque la misma naturaleza de las organizaciones va a decir qué tipo de liderazgo, qué tipo de director general como líder debe ser. No es lo mismo una escuela, no es lo mismo que una cantera, una explotación de piedra caliza, de granito, de carbón o petrolera, donde hay unos criterios de rudeza que están siempre presentes. Fíjese que de repente en la escuela conseguimos a todo el personal limpiecitos, pero en una cantera, en una explotación petrolera, ¿cuánto sucio puede tener encima ese nivel gerencial de primera línea? Honestamente, si yo voy a un sitio, a una explotación petrolera y veo a todo el mundo limpiecito, lo primero que voy a decir es que esto no están trabajando. El gerente de esa primera línea no está cumpliendo con esa delegación y esa confianza que la alta gerencia le proporcionó. Hay que hacer una revisión. Indudablemente, como les digo, la misma naturaleza, ojo, y ese es un criterio clave dentro de lo que es mi exposición, los criterios caracterizadores.
deben ser tomados en cuenta. Voy entonces con la alta gerencia en este sentido y quise hacer ese ejemplo porque ya estoy hablando de las características, esos criterios caracterizadores, esos elementos intrínsecos que deben estar en la alta gerencia, porque a su vez señalo la importancia de la naturaleza de esas organizaciones. Otra característica de la alta gerencia está en la integridad. La alta gerencia debe ser honesta, debe ser confiable, debe tener credibilidad. Son tres elementos que permiten que su talento humano, por no usar el término, su recurso humano, crea fehacientemente, porque debe existir eso, debe crearse esa conexión de creencia total de la alta gerencia, que se le crea. Pero ¿cómo el alto gerente va a lograr eso? Hay unas características individuales en estas cuatro primeras características de integridad, unas características propias personales. Es decir, para creer debemos de llevar sacerdotes a la alta gerencia. Pregunto, porque la gente cree, a pesar de todas las observaciones que se han hecho en las diferentes grupos de fe, porque no es uno solo, son muchos grupos de fe que han sido cuestionados por su feligresía. Vamos a llevar sacerdotes, rabinos, o ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer la alta gerencia para, dentro de lo que es la integridad, señalar que son honestos, confiables, poseer principios y valores, la ética por delante? Pero qué difícil es hablar de la ética empresarial. Es muy difícil. ¿Cómo convencer la cúpula de la alta gerencia en que se manejan dentro de criterios éticos cuando el objetivo es económico? A como dé lugar. No es lo mismo la ética empresarial, organizacional, empresarial, que la ética organizacional social o la ética personal. El proceso educativo, ¿ven? Donde voy, la formación general y la formación gerencial juegan un papel importante. Por eso están ustedes aquí. Y muchos más, estoy seguro, que pasarán. Porque hay que darse un proceso. La alta gerencia debe comprender que el proceso transformacional, ese líder transformacional, debe estar privando por encima de muchas cosas. Transformar y transformar todo hasta a su talento humano. No es solamente la alta gerencia. Otra característica es la responsabilidad. Caramba. Una característica a veces como que muy difícil de comprender. ¿Y qué es eso de responsabilidad? Si yo llego todos los días a mi trabajo como director general a las 6 de la mañana, pero eso es un indicativo de que es responsable. Vamos a ver los estados de cuenta. Vamos a ver la declaración del impuesto sobre la renta. Es decir, donde estoy reflejando cuál fue mi producto bruto, cuál fue mi renta, es decir, de la organización. Y vamos a revisarla año tras año, la responsabilidad. Pero el hecho de contar los ingresos y los egresos y tener un saldo en azul y no en rojo es un indicativo de responsabilidad. Yo estoy plenamente seguro
que cada uno de ustedes me va a dar una definición distinta y todas decentes. Fíjense cómo se lo estoy diciendo, porque tenemos, ojo, cuando hablamos de gerencia, cuando hablamos de organización, tenemos que ser sumamente honestos con nosotros mismos y decir las verdades para poder llevar la organización a buen término. A veces, porque a mí no es primera vez que dicto una ponencia de este nivel y con estas características, apuntando a la alta gerencia. ¿Cuáles son esos criterios intrínsecos, por Dios? También les voy a decir, no voy a criticar a las organizaciones empresariales, pero sí a recomendar cómo ser responsables, qué imagen dar de responsabilidad, así como qué imagen dar de compromiso, cómo me comprometo con la organización. No es primera vez, estoy seguro que ustedes han escuchado a un alto gerente de una gran empresa con una vida disipada. Y esa imagen está asociada y afecta lo que es el compromiso de lo que es el sector gerencial general, porque eso es un equipo. Y lo vemos cuando en cada estado tenemos unas cámaras comerciales. Son grupos. Otra característica de la alta gerencia es el optimismo. Dios, en ninguna parte en ninguna empresa quieren a un alto gerente pensando en que todo va a salir mal. Pero ¿cómo mejoramos nuestra forma de pensar? Hay ejercicios, hay formas de mejorar ese proceso cognitivo superior como es el pensamiento. Hay ejercicios, hay técnicas, pero también hay tratamientos para mejorar, para destacar diferentes tipos de pensamiento. Tenemos el pensamiento creativo, tenemos el pensamiento crítico, que no es destructivo, porque el pensamiento crítico comienza por cada uno de nosotros. ¿Qué estoy haciendo? Porque yo tengo una regla fundamental y esa regla fundamental es el acta constitutiva. Esa es mi medida, esa sí es mi medida, el acta constitutiva de cada una de las empresas, porque esa acta constitutiva le da entonces, palabra clave, su personalidad jurídica. Toda organización tiene una personalidad jurídica y tiene una defensa. Nuestros códigos, nuestras normas, nuestras leyes les dan un sentido a la persona jurídica empresa, es decir, a las sociedades mercantiles, pero a las sociedades civiles también. Pero el hecho social, las organizaciones sociales, el hecho social, el funcionamiento en la sociedad, también tiene una serie de normas que le dicen cómo debe manejarse y conducirse estas mismas. Por otra parte, dentro de las características tenemos optimismo, como bien señalé, el aprendizaje constante, la adaptación al cambio, la pasión por motivar e inspirar, el asumir riesgos, ser humildes y tolerantes. Dios, muchas características que tiene la alta gerencia, muchas características que tienen los líderes de la alta gerencia, porque los verdaderos líderes en una organización son la alta gerencia, porque son los tomadores de decisión. Este postdoctorado es de alta gerencia para conducir con una serie de recomendaciones a los altos gerentes o a los que aspiren a ser altos gerentes. Ya entonces señalamos que el líder
debe saber delegar, palabra clave. Y voy a insistir en ella. Porque el gerente, el director general, no puede hacer todo. No es un hombre orquesta tocando todos los instrumentos. ¿Y por qué tomo esa palabra? Delegar. Porque finalmente, dentro de lo que es puesto, podemos hacernos una pregunta. Y esa pregunta la voy a responder, pero me gustaría que alguien, después de esta exposición, lo pensase y me diese o la razón o a su vez me diese otra respuesta. O quizás, como ustedes tienen como obligación de cada una de las exposiciones presentar un artículo arbitrado, me dijese, y si no tengo todas esas características, si no presento ninguna o de esa cantidad, porque estamos hablando de 11 características, de 12 características, si no tengo todas esas características, ¿qué voy a hacer? Bueno, simple y llanamente, porque es así, simple y llanamente insisto en ese perfil que debe tener el alto gerente y sus contextos caracterizadores. Tenemos la segunda condición, como es la formación general y la formación gerencial. Las dos formaciones tienen que ser para toda la vida, no en un momento determinado. No es que en un momento determinado se agota esa posibilidad de crecimiento, nunca se agotará, sobre todo porque me voy a ir con Charles Darwin, teoría de la evolución, porque la evolución está presente. Antes no la teníamos como una amenaza, pero en el día de hoy podemos visualizar todo lo que ha ocurrido y todo lo que ocurrirá. Fíjese que dentro de esa teoría de la evolución, la manera como se ha comportado el hombre, el ser humano, que comenzó siendo un ser biológico, pasó a ser un ser humano, luego un ser social, luego un ser político, el hombre político, luego pasó a ser hombre económico, el ser económico, luego el ser educativo, educado, el ser cultural, el ser deportivo, y así sucesivamente en una cadena de evolución. Pero ¿cómo hemos maltratado a nuestro espacio tierra? ¿Qué ha sucedido entonces con el ser humano? Que estamos llevando a nuestro espacio vital a la destrucción del mismo. Significa de que como que la alta gerencia debe hacerse una revisión. Entonces, si no tengo esas características, debo aprenderlas. ¿Cuáles son los elementos que debo incorporar? ¿Cuál es el diagnóstico que debo hacer en el medio social, en el medio mundo, en el mundo, por Dios, en nuestros espacios, para hacer los cambios que nos permitan la sobrevivencia? Esa debe ser una de las metas de toda la alta gerencia, de todas las organizaciones del mundo.
nuestra destrucción por Dios, que a la que llevamos a todos los recursos con que contamos. Como punto final, como reflexión, les invito a ser voceros de todas esas características que la alta gerencia debe tener. Y ser voceros porque el alto gerente, entre las características señalamos, es responsable. Es responsable de su talento humano. Es responsable de su entorno inmediato, mediato y bien lejano, de toda la geografía, de su estado, de su municipio, de su estado, de la nación y fuera de la frontera. Lo que ocurre en Colombia nos afecta a nosotros aquí en el estado Zulia, pero nos afecta grandemente, pero de igual manera lo que hacemos nosotros en Venezuela les afecta y mucho. Y resulta que recorremos esos espacios y hay una excesiva indolencia. Ese es el diagnóstico que hago yo. ¿Y qué he hecho yo para evitar que esas cosas ocurran? Yo sí participo de grupos ambientalistas, si vamos a lo que es la destrucción del medio ambiente, ambientalista, pero de igual manera asumo mi responsabilidad frente a cada hecho social. Bueno, para finalizar, me despido a los fines de que se abra una discusión y lo estaba dejando de último, por eso le dije al final, me despido. Lo estoy haciendo de esta forma, pero sí despedirme felicitándolos con la selección que hicieron de seguir formándose y forjándose. Ese es uno de los criterios de la alta gerencia. Formarse y forjarse. Esa palabra es clave. Muchas gracias. Estamos en contacto.